Bueno, vamos a ir directos al grano. Hoy vamos a desmontar un mito enorme y a adentrarnos en un tema de ingeniería civil que es verdaderamente fascinante. Olvidaos del típico preparacionismo apocalíptico de película que se suele ver por ahí. Hoy vamos a analizar la construcción de refugios subterráneos como lo que realmente son a día de hoy. Proyectos de altísima precisión técnica y superregulados, especialmente aquí en España, donde ante eventos climáticos extremos como la reciente Dana en Valencia o posibles sismos severos, contar con un espacio seguro en casa se ha convertido en una cuestión de ingeniería pura y no de paranoia. Para entender exactamente cómo se construye y equipa uno de estos refugios modernos desde cero, vamos a repasar 5 puntos muy rápidos. El concepto de refugio familiar moderno, la normativa en España, cómo se diseña el armazón, los sistemas de aire y energía y, por último, los protocolos de supervivencia. Vamos allá. Empezamos con el primer punto, el refugio familiar moderno y cómo se actualiza la seguridad estructural. A ver, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos de la cabeza esa imagen peliculera. Ya sabéis, la típica idea de salir corriendo al bosque a una cabaña llena de latas de conservas. La realidad en España es muchísimo más práctica y discreta. Quienes buscan protección no huyen a las montañas, integran un espacio súper optimizado de un mínimo de 12 metros cuadrados en su propia vivienda habitual. Hablamos de una barrera física brutal, hecha con módulos de hormigón reforzado H90, pensada para resistir amenazas muy tangibles como inundaciones repentinas o daños estructurales por terremotos. Y ojo a esto, porque los números rompen por completo el mito de que construir un refugio es cosa de multimillonarios. Fijaos en los precios reales de este mercado. Una instalación estándar para una familia de 4 personas más una mascota, que incluye filtración avanzada y 72 horas de independencia eléctrica, ronda entre los 40 y los 55.000 euros. Sigue siendo una inversión importante, claro, pero equivale básicamente a lo que costaría una reforma integral en casa o un coche de gama media transformado en una infraestructura de seguridad impecable. Pasamos al segundo bloque, que es absolutamente crucial: la normativa, los permisos y todo lo que implica la legalidad de excavar hacia abajo. Que nadie piense que esto es coger una pala y ponerse a hacer un agujero en el jardín. En España esto está catalogado como obra civil mayor y tiene que cumplir a rajatabla con el Código Técnico de la Edificación. Hay varios pasos, pero el primero, el estudio geotécnico, es innegociable. Imaginaos intentar construir esto en una zona costera con el nivel freático alto, como ocurre en muchas partes de Valencia. Sin un cálculo milimétrico del terreno, la presión del agua subterránea es tan bestia que el refugio podría inundarse o, peor aún, empujar la tierra y literalmente salir a flote. Una auténtica locura. Y hablando de locuras, la gente suele cometer 5 errores clásicos al meterse en estos proyectos. El más común es contratar al constructor de confianza del barrio. Por muy bueno que sea haciendo reformas, un albañil estándar seguramente desconoce la necesidad de instalar válvulas antiexplosión M50. Otro error de manual es el tema del tamaño. Solemos pensar que cuanto más grande, mejor. Pues no. Construir un espacio subterráneo tamaño mansión hace que sea una absoluta pesadilla intentar ventilarlo o calentarlo de forma eficiente durante una emergencia. Visto el papeleo y los errores, entramos en la fase 3, la estructura subterránea y el blindaje. O cómo diseñar el armazón perfecto. 30 centímetros, quedaos con ese dato. Ese es el grosor mínimo absoluto de hormigón armado que exige la normativa para garantizar que los muros ofrecen protección real frente a ondas expansivas o radiación. Bajar de esa medida es jugársela a nivel estructural. Pero, ¿por qué exactamente 30 centímetros? Pues aquí entra en juego la física pura, con un concepto llamado espesor de semirreducción. Suena súper técnico, pero básicamente sirve para calcular cuánto material hace falta para ir dividiendo a la mitad el impacto de una amenaza, como la radiación gamma, una y otra vez hasta dejarla en un nivel totalmente inofensivo. Y aquí viene una de las genialidades de la ingeniería civil. Resulta que entre 90 y 100 centímetros de tierra bien compactada te protegen exactamente lo mismo que 70 centímetros del hormigón más denso y caro. Así que, al enterrar la estructura a varios metros de profundidad, usamos la propia tierra como un escudo natural masivo. Te ahorras muchísimo dinero en blindaje artificial simplemente usando la naturaleza a tu favor. Por supuesto, levantar 4 muros no basta. El nivel de ingeniería de estas estructuras es impresionante. Debajo llevan aisladores elastoméricos. Esto significa que si hay un terremoto súper violento de 0,3 G, el búnker no se parte en dos, sino que absorbe el impacto y se balancea suavemente. Además, se inyecta nanotecnología para impermeabilizar el hormigón a nivel molecular y se incluye una malla metálica continua. Esta malla crea una jaula de Faraday, así que cualquier equipo electrónico en el interior queda a salvo de posibles pulsos electromagnéticos. Pasamos al cuarto bloque, los sistemas vitales de aire y energía. Literalmente los pulmones y el corazón de nuestro refugio. Ya tenemos una caja de hormigón hermética, vale, pero para aguantar ahí dentro hasta 30 días necesitamos que el espacio respire.
Por un lado, tenemos los filtros NBQ con carbón activo y filtros SEPA H14, que atrapan prácticamente cualquier cosa. Pero lo realmente fascinante es el sistema de sobrepresurización. Es una maravilla física. El sistema inyecta aire limpio constantemente para que la presión dentro sea siempre un poco mayor que la de fuera. De este modo, si cualquier toxina intenta colarse por las juntas de las puertas, la propia presión del aire la escupe hacia el exterior. Es como tener un escudo de fuerza invisible. Y si el sistema de aire es el pulmón, el agua es la sangre del refugio. 4 litros. Esa es la reserva mínima innegociable por persona y por día. Es la cantidad exacta calculada para asegurar la supervivencia, la hidratación y unas condiciones básicas de saneamiento. No se puede planificar por debajo de eso. Ahora bien, sobrevivir no significa solo respirar y beber agua. Hay que mantener la cabeza fría y no volverse locos bajo tierra. El confort psicológico es vital. Por eso los expertos insisten muchísimo en usar iluminación LED circadiana. Bajo tierra el cerebro pierde el ritmo día-noche rapidísimo, así que estas luces cambian de tono e intensidad simulando la luz solar para evitar la desorientación. Sumadle inodoros secos para evitar olores, paneles solares con baterías, comida suficiente y, regla de oro inquebrantable, un segundo túnel de escape de emergencia. Siempre. Y llegamos a la recta final, el quinto punto, los protocolos de supervivencia y cómo gestionar un aislamiento extremo. Vamos a ponernos en el escenario más drástico posible, un evento que libere radiación. Aquí, la ciencia trae muy buenas noticias con la llamada ley del factor 7-10. Básicamente, nos dice que la radiación exterior no se queda para siempre, sino que decae rapidísimo. La regla es que cada vez que el tiempo transcurrido se multiplica por 7, el nivel de radiación cae a una décima parte. Por ejemplo, al cabo de 2 semanas, el nivel es ya ínfimo comparado con el primer día. El propio tiempo se encarga de limpiar el entorno. Teniendo esto claro, salir al exterior jamás puede depender de la impaciencia o de una corazonada. Se hace siguiendo un protocolo súper riguroso y en fases, dictado únicamente por lo que marquen los dosímetros y los contadores Geiger. Los primeros días el encierro es total o solo para salidas hiperbreves con traje completo. Y no es hasta más o menos el día 14, cuando la física ya ha reducido el peligro, que se puede plantear una evacuación segura. Así que después de ver todo esto, toca preguntarse, si las alarmas de emergencia empezaran a sonar mañana, la seguridad debería depender de cruzar los dedos o de un plan de ingeniería minuciosamente calculado. Conocer cómo funcionan de verdad estas estructuras cambia el chip por completo. Pasamos de un enfoque basado en el miedo a abrazar una ciencia exacta y metódica de prevención civil. Ante cualquier evento extremo, la diferencia entre el caos y la calma está en esos centímetros de hormigón y en la física de los fluidos. Esperamos que este análisis os haya resultado tan iluminador como fascinante. Nos vemos en la próxima explicación técnica.